Ay, ¿cómo están? Bien, ¿Qué cuentan de la perfecto. cuarentena? Nada, ¿Ya engordaron? ¿Ya enflacaron? Sale, vamos a empezar entonces. Ay, aquí están de más. Está muy cortita su clase porque eh, ya a partir de la próxima semana ya no va a haber clase como tal. Porque no sé si ya les dijeron que fui a grabar los videos sobre la valoración, o sea, cómo se va a realizar la valoración, etcétera. Entonces, por ahora, yo creo que esta va a ser la última dentro de las próximas 4 clases, o 3, no me acuerdo bien. Y ya nada más les voy a subir los videos y lo que me van a hacer ustedes es grabarse, grabarse y me van a enviar ese video, pues como si estuvieran practicando ustedes, si estuvieran realizando pues la valoración en su casa, ¿sale? Apaguen sus micrófonos, porfis. Ok, entonces nada más esta clase es para dejar bien los criterios sobre los principios de la evaluación de los músculos, ¿sale? Solo para dejar en claro algunas cosas y pues ya en las siguientes clases solamente me van a ver ahí en YouTube. Apaguen su micrófono, porfa. Ya, ya quedó. Sale. Ahí está. Ajá, entonces en las próximas clases solo me van a ver realizando las pruebas y pues ya la dinámica de cómo me van a enviar los videos ya la vemos después, ¿sale? Pero pues ya está su manual, prácticamente pues ya tuvieron que haber realizado las pruebas para hacer su manual. Entonces no me van a mandar video de todas las pruebas, solo les voy a pedir a lo mejor 1 o 2 videos de la prueba que ustedes escojan, pero pues eso ya lo checamos bien en los siguientes días. Entonces, esta clase nada más es pues para dejar en claro bien todos los puntos de la valoración. De nuevo, ya no nos vamos a basar en el Kendall, nos vamos a basar en el Daniels porque pues, es un poquito más fácil y nos vamos a evitar un poquito de complicaciones en cuestión de que no puedan conseguir a lo mejor el libro o para que no se les complique, ¿sale? Entonces, nos vamos a pues como que a basar nada más en la puntuación del 0 al 5, la típica que ya conocen. O no sé si todavía les quedan algunas dudas pues de esto. Ahorita vamos a tratar de resolverlas, ¿ok? Entonces, el sistema de puntuación por grados en la escala de valoración según Daniels. Los grados para la valoración manual se van a registrar en forma de puntuación numérica que va a ir desde un 0, que representa ausencia, nada de movimiento o nada de actividad, hasta un 5 que van a representar una respuesta normal del test, ¿sale? Cada puntuación numérica va a ir acompañada de una palabra que va a expresar el resultado en el test, a su vez de una letra en mayúscula, como podemos observar aquí. Perdón si se ve un poquito borroso, pero pues cada grado, cada puntuación, mejor dicho, pues que va a ir del 0 al 5, va a ir acompañado de una puntuación cualitativa, la cual sería 0, equivalente a nula, nula actividad, 1, actividad escasa, 2, mal, 3, regular, 4, bien y 5, normal, ¿ok? Y a su vez va a ir acompañado pues de una letra mayúsculo, ¿ok? Normal N, bien B, regular R, mal M, actividad escasa la E, y en este caso nada más sí se va a poner el 0, ¿ok? Entonces, la escala Daniels como tal, los grados, la puntuación, grado 0
va a ser una ausencia de la contracción, ¿ok? Ausencia de la actividad muscular, no va a haber movimiento. Grado 1, va a haber solo vestigios del movimiento, los cuales van a ser palpables u observables, ¿ok? Y el músculo empieza o tiene la intención de iniciar esa contracción, más sin embargo, solamente lo vamos a poder palpar u observar. Grado 2, que se puede decir que ya tenemos un 25% de la fuerza. Va a haber una gama total de movimientos, pero no contra gravedad, o sea que vamos a estar en una posición donde la gravedad no nos va a afectar para poder realizar ese movimiento y vamos a tener el rango total de movimientos, o también puede ser que el fisioterapeuta sea el que le ayude a realizar esos movimientos o simplemente que le haga los movimientos completos, ¿ok? Pero ojo, aquí para que no haya confusión, grado 2, gama total de movimientos, pero a favor de la gravedad o no está afectándonos la gravedad, ¿sale? También pueden estar incluidos ahí los movimientos pasivos y solo vamos a tener un 25% de nuestra fuerza o de nuestra actividad. Grado número 3, va a haber una gama total de los movimientos, pero ahora sí en contra de la gravedad, pero no se va a aplicar ningún tipo de resistencia. Eh, Aquí podemos decir que tenemos un 50% de fuerza muscular o un 50% de actividad, ¿ok? Grado número 4. Aquí se puede considerar que tenemos un 75% de la fuerza, ya que hay una gama total de los movimientos, o sea que se pueden realizar completamente contra gravedad y con pequeña o cierta resistencia, sale una resistencia mínima, pero pues sí se va a realizar el movimiento completo. Y para considerar que tenemos un grado de movilidad normal o un grado de fuerza normal, podemos decir que tenemos un grado 5, que es el movimiento normal o fuerza normal, y hay una gama total de movimientos contra la gravedad y con una resistencia máxima o una resistencia total, ¿ok? Entonces, grado 0, nada de movilidad. Grado 1, vestigios, los cuales vamos a poder observar o vamos a poder, perdón, vamos a poder palpar o vamos a poder observar cómo es que el músculo quiere comenzar a contraerse, ¿ok? Grado 2, pues movimientos completos, pero eh, sin gravedad, ¿ok? Y aquí pueden ir incluidos movimientos pasivos. Grado 3, movimientos completos contra la gravedad, pero sin resistencia. Grado 4, movimientos completos contra la gravedad y con un poco de resistencia. Grado 5, pues ya es la fuerza normal, 100%. Y tenemos una gama completa de movimientos contra gravedad y con resistencia máxima o resistencia total. ¿Ok? Entonces, creo que queda súper claro aquí lo de la escala Daniels. No es tan complicado como el Kendalls, pero pues vamos a encontrar aquí algunos otros conceptos que en el Kendalls no los vimos. Entonces, el primero de ellos es el test de ruptura. ¿Qué es esto? A ver, aguánteme tantito. Sí, aquí por si tenían como que esa duda o si no lo entienden completamente a qué se refiere de a favor y en contra de la gravedad, podemos decir que la gravedad o los movimientos en contra de la gravedad siempre los vamos a realizar en un plano o de forma longitudinal, por así decirlo, vertical, mejor dicho, ¿sale? Mientras que cuando hagamos movimientos a favor de la gravedad o sin que la gravedad nos esté influenciando, podemos decir que los movimientos se están realizando siempre en un ángulo o en un plano horizontal, ¿ok? Entonces, para que quede claro aquí, los movimientos que vamos a realizar, en este caso a favor de la gravedad, van a ser en un plano horizontal, ¿sale? Tal sería el caso del bíceps, por ejemplo, el más común, flexión-extensión. Si queremos realizar una flexión de bíceps, pues lo vamos a hacer en un plano horizontal y ahí no nos está
afectando la gravedad, estamos a favor de ella, ¿sale? Pero si ya lo realizamos en una manera normal, en una posición anatómica, entonces ya estamos en un ángulo o en un plano vertical, por así decirlo, y la gravedad ya nos va a influenciar al momento de realizar pues esa flexión, dándonos como resultado una resistencia, ¿ok? Esa resistencia de gravedad. Entonces, para que quede claro, en contra de la gravedad siempre va a ser vertical y a favor de la gravedad siempre va a ser horizontal, ¿ok? Entonces, vamos aquí con esos conceptos que no vimos, que es el test de ruptura. ¿Qué es el test de ruptura? Después de que el paciente llega a su grado máximo de movilidad, el fisioterapeuta le aplica una resistencia pidiéndole al paciente que resista esa posición y no se rompa. Aquí pongo de ejemplo eh, la flexión otra vez del codo, ¿sale? La contracción del bíceps, pues nos va a dar una flexión y nos va a llegar hasta un punto en que ya hay aquí un tope articular que ya no nos permite seguir realizando la flexión. Sin embargo, para aplicar este test de ruptura, el fisioterapeuta va a esperar a que el paciente llegue a su grado máximo de movilidad, en este caso de movilidad de flexión de codo, y a partir de eso vamos a aplicarle una resistencia para evitar que el paciente mantenga esa posición. Nosotros tenemos que indicarle al paciente que debe de evitar romper esa flexión, ¿ok? Evitar que se rompa para que se genere la extensión. Entonces, nosotros como fisioterapeutas, si vamos a aplicar el test de ruptura, primero que nada tenemos que dejar que el paciente llegue a su grado máximo o a su movilidad máxima de flexión de codo, ¿ok? Una vez estando ahí, vamos a aplicar una resistencia, que es una fuerza externa que nos va a evitar el movimiento para generar que esa postura o esa posición se rompa llevándolo a una extensión. Nosotros tenemos que decirle al paciente, indicarle que él no debe de permitir esto y pues obviamente debe de generar fuerza para que esa resistencia no lo venza y no rompa su posición, ¿ok? Ese es el test de ruptura. Después tenemos el test de resistencia activa. Es una alternativa al test de ruptura. ¿Por qué? En este test se aplica una resistencia mínima y va aumentando poco a poco hasta que el paciente no puede tolerar y consigue el cese del movimiento. ¿Cuál es la diferencia con el primero, con el de ruptura? Que la resistencia se va a generar al principio del movimiento, pero pues debe de ser mínima y progresiva, ¿ok? Va a ir aumentando. Entonces, nos colocamos, no sé, en una semiflexión y le vamos a ir aplicando una resistencia mínima que vamos a ir aumentando conforme el paciente vaya flexionando. ¿Qué queremos generar aquí? Que el paciente cese ese movimiento y que ya no lo pueda tolerar, o sea, ya no tolere esa resistencia que nosotros le estamos poniendo, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? No, ok. Entonces, esta es la diferencia con el de ruptura, ¿sale? Vamos a poner otro ejemplo, flexión de hombro. Tenemos que dejar que haga sus 180 Profe, grados. ¿Mande? yo sí tengo ¿No puede volver a repetir otra vez el de ruptura al primero? Por Ok, fin. vamos aquí con ruptura. Tomamos de ejemplo aquí el codo, ¿sale? Pero vamos a tomar aquí la flexión de hombro en este caso como segundo ejemplo. Tenemos que dejar primero que el paciente haga sus 180 grados y después empezar a realizarle esa resistencia para evitar que siga en flexión. Nosotros tenemos que indicarle al paciente, ok, tú tienes que mantener esos 180 grados y evitar romper tu posición de flexión, ok, evitar que se rompa esa postura que tú tienes de 180 grados. Entonces nosotros aplicamos aquí la resistencia y el paciente no debe permitir que se rompa, ¿ok? Debe mantenerla. Mientras que en el test de resistencia activa no vamos a empezar a aplicar la resistencia hasta los 180 grados, sino que podemos hacerlo, por ejemplo, a unos 90 grados de flexión de hombro, aplicamos la resistencia leve y debe de ser progresiva. Mientras el paciente va subiendo, nosotros también vamos aumentando nuestra resistencia hasta que llegue un punto en que nosotros ponemos tanta resistencia que el paciente eh, no tolera pues ya esa fuerza esa fuerza que estamos aplicando nosotros y consigue el cese del movimiento. O sea,
se vence, ¿sale? Llega un punto hasta que el paciente ya no soporta más fuerza que está aplicando y la resistencia que nosotros le aplicamos le ganó e hizo que ya no tolerara y cesar ese movimiento que estaba generando de flexión de hombro, ¿ok? Esa es la diferencia entre el test de resistencia activa y el test de ruptura. Ambos son para medir la fuerza del paciente. Obviamente esto se lo vamos a aplicar solamente a pacientes que nos salieron con un 5 de puntuación, ¿ok? No se la vas a aplicar a un 4 porque obviamente no lo va a aguantar, ni a un 3. Entonces, test de ruptura se realiza primero todo el movimiento y después nosotros generamos resistencia y le decimos que no permita que se rompa. Mientras en el test de resistencia no lo vamos a hacer. La resistencia se va a generar al principio del movimiento, no hasta que ya llegó a sus 180 grados, sino antes, ¿ok? Y debe de ser mínima y progresiva, debe de ir aumentando conforme el paciente vaya también aumentando sus grados de movilidad para conseguir que el paciente no lo tolere y consiga el cese de movimiento. Obviamente, si nosotros pues le estamos aplicando ya una resistencia pues muy fuerte y el paciente aún así es capaz de llevar a los 180 grados, pues quiere decir que su fuerza muscular, eh, o mejor dicho, que sus músculos no tienen ningún tipo de afectación porque son completamente potentes, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre el primero, entre el test de resistencia activa y el test de ruptura. ¿Sale? Dice, vale, tiene problemas. No hay problema, vale. Queda grabado, acuérdate, y ya lo subo. Además les paso las diapos si me las piden. Entonces ya tenemos aquí, primero, test de ruptura, test de resistencia activa. Uno se aplica cuando el paciente tiene toda su movilidad hasta que ya generó completamente sus grados de movilidad, y el otro se aplica antes de que se inicie el movimiento o antes de que se llegue al grado máximo de movilidad. ¿Cómo vamos a aplicar la resistencia? Para los grados pues 4 y 5 en este caso, o para aplicar los test de resistencia activa y de test de ruptura, ¿ok? Primero que nada, la resistencia se aplica en el segmento distal donde se inserta el músculo, pero vamos a encontrar ciertas excepciones. Ahorita vamos a ver por qué. La aplicación de resistencia nunca debe de ser brusca ni irregular, o sea que genere sacudidas, que ustedes generen sacudidas. Debe debe de ser de manera lenta y progresiva, ¿ok? Entonces, esto lo van a ir adquiriendo ustedes conforme la práctica, conforme la experiencia, pero deben de tener en cuenta que si ya pues practicaron mucho, etcétera, y ustedes lo siguen haciendo de manera brusca y irregular, pues entonces a lo mejor ya se acostumbraron a aplicarlo de manera incorrecta, ¿ok? La manera correcta de aplicar esa resistencia es de manera lenta y progresiva, ya sea en el grado 4 y 5, o si ustedes quieren aplicar el test de resistencia activa o el de ruptura, ¿ok? Siempre debe ser lenta, no brusco, y debe ser progresiva, ¿ok? Yendo de menos a más. Aquí está el ejemplo que les decía de dónde se va a aplicar la resistencia. Siempre se debe de aplicar en el segmento distal donde se inserta el músculo. Ok, vamos a tomar el común, el normal, ok. Aquí el tendón del bíceps se está insertando en el segmento, en este caso sería en el antebrazo, ¿verdad? Porque se está insertando en la tuberosidad radial de la zona proximal del radio o la zona proximal del antebrazo, como lo quieran ver. Pero al insertarse aquí, y como ya les había dicho, que se va a aplicar la resistencia en el segmento distal donde se inserta el músculo, vamos a dividir aquí. Este segmento sería considerado como distal, medio y proximal, ¿ok? Sí, ya saben dividir bien esto, ¿no? Lo de los segmentos. Proximal pues es el más cercano, medial pues es el de en medio y distal es el más lejano. Entonces, si aquí nosotros vamos a aplicar la resistencia en
el segmento distal de la zona donde se inserta el músculo, pues si aquí se está insertando en el antebrazo, nosotros vamos a aplicar esa resistencia en la zona distal, que sería más o menos a nivel de la muñeca, ¿ok? En el caso del bíceps, entonces si nosotros hacemos la prueba para valorar la fuerza del bíceps, entonces la resistencia nunca la vamos a aplicar pues en medio del antebrazo ni cerca del codo, la vamos a aplicar en el segmento distal, que en este caso sería la muñeca, ¿sale? Pero les había mencionado que hay excepciones. ¿Por qué? Eh, tenemos aquí un ejemplo de los flexores de cadera. Tenemos al psoas ilíaco, ¿ok? El psoas ilíaco, que está compuesto por el ilíaco y el psoas mayor, ¿ok? Estos se van a insertar en el trocánter menor del fémur, ¿ok? Aquí no se nota muy bien, pero pues más que nada el ilíaco, que es este músculo, es el que se va a insertar en el trocánter menor. El psoas mayor, pues más que nada se va a insertar en una zona posterior al trocánter menor, pero pues van a ir de la mano. Es por eso que se conoce como psoas ilíaco, el principal músculo flexor de cadera. Ahora, les digo que hay excepciones porque, pues, si aquí se está insertando en el fémur, específicamente en el trocánter menor, vemos aquí que su parte distal donde tendríamos que aplicar la resistencia sería en la zona distal, ¿ok? Más o menos encima de la rodilla, por donde están los cóndilos femorales, medio y proximal. Entonces, esta es una de las excepciones. ¿Por qué? Estos músculos son muy potentes. Si nosotros queremos evaluar su fuerza y aplicamos una resistencia en la zona distal, pues no va a ser congruente o no va a ser fiable esa prueba porque al tener mucha potencia estamos generando una palanca corta aquí y pues nos va a ganar la fuerza sí o sí, ¿ok? Porque son músculos potentes. La flexión de cadera se va a realizar con mucho mayor facilidad. Entonces, lo que hacen los terapeutas o lo recomendado por los terapeutas es que se tiene que realizar en el tobillo. ¿Para qué? Para que la palanca sea una palanca larga y nosotros podamos evaluar con mayor eficacia la fuerza del psoas ilíaco. Entonces, esta es una excepción. Lo ideal sería, como ya les había dicho, la regla que sea en la parte distal de donde se está insertando. Aquí la parte distal de donde se está insertando el psoas ilíaco, pues sería en la zona de los cóndilos, ¿ok? Justo arriba de la rodilla, pero pues al ser muy potentes se tiene que optar entonces por realizar más abajo la resistencia, en este caso en los tobillos, ¿ok? Y otro ejemplo, otra excepción que se podría aplicar es en los músculos de la escápula. ¿Por qué? Aquí era flexores de cadera específicamente, ¿sale? Flexores de cadera vamos a poner como la primera excepción. Y la segunda excepción serían los músculos de la escápula, ¿ok? ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo de el romboides, ¿sale? En este caso es el romboides mayor que se está insertando en la zona media de la escápula y justo pues cerca del borde inferior de la escápula también. Entonces, nosotros aquí lo congruente sería que si se inserta en la escápula, realizáramos también la resistencia pues en la escápula, ¿no? En su zona distal, por así decirlo. Pero pues no lo vamos a aplicar aquí. ¿Dónde vamos a aplicar directamente esta resistencia? Pues la vamos a aplicar ya sobre el brazo, ¿ok? Esta es la segunda excepción, los músculos de la escápula. Aquí les puse como ejemplo el romboides, pero pues podría ser cualquier otro que se esté insertando en escápula, en donde la resistencia no la vamos a generar aquí, ¿ok? La vamos a generar sobre el brazo. Pero pues lo común o de dónde se debería de aplicar la resistencia en cualquier músculo debe de ser en la zona distal del segmento donde se está insertando el músculo a evaluar, ¿ok?
Aquí está el más común, bíceps, y las dos excepciones más claras pues serían los músculos flexores de cadera y los músculos de la escápula, ¿ok? Entonces continuamos. El examinador y la validez de la evaluación muscular. Va a haber criterios que nosotros debemos de tener o capacidades que nosotros debemos de tener para que este examen o esta valoración muscular sea fiable, sea pues creíble, sea congruente, ¿ok? ¿Cuáles son estos? El primero, conocimiento de la aplicación y características anatómicas. Es por eso que quería su manual, que tuvieran el conocimiento claro de cómo se va a aplicar, posición del fisio, posición del paciente, ejecución, dónde va la toma, dónde va la contratoma, dónde se aplica la resistencia, que esto pues ya lo saben, y deben de tener ese conocimiento de la aplicación de la prueba que vayan a realizar para el músculo que vayan a realizar y características anatómicas, ¿ok? Origen, inserción, y aquí súper importante, la acción del músculo. Para que ustedes sepan cómo van a evaluar un músculo, pues es súper importante que sepan qué movimiento está pues realizando. Bíceps, pues flexión, ¿no? Entonces ya saben que van a realizar ustedes su resistencia o van a aplicar esa prueba realizando una o mandando el codo, mejor dicho, la articulación del codo, mejor dicho, hacia extensión. ¿Por qué? Porque van a evaluar el bíceps que está realizando flexión. Entonces es muy importante que conozcan origen, inserción y más que nada la acción del músculo para que ustedes sepan qué es lo que van a evaluar y cómo lo van a evaluar. Conocimiento de la dirección de las fibras musculares, igual para que ustedes sepan pues qué movimientos se está realizando, generando y sobre todo dónde se está insertando para que ya tengan también esto, ¿sale? Si aquí las fibras musculares pues fueran hacia otra dirección, en este caso, sabríamos que, bueno, mejor dicho aquí en el romboide, si fueran hacia otra dirección y no hacia la escápula, pues sabríamos qué movimiento nos va a realizar. Como van hacia la escápula, ya sabemos qué movimiento nos va a realizar el romboides. Entonces también importante que conozcan la dirección de las fibras musculares, tanto para realizar la prueba como eh, pues para detectar a lo mejor si hay algún tipo de movimiento o vestigio de movimiento, ¿ok? Conocimiento de la función de los músculos, pues ya se los dije, va también dentro de características anatómicas. Eh, aquí va la R, estar habituado con la posición y la estabilización, igual posición del fisio y que ustedes se encuentren en una forma cómoda para realizar esta evaluación, ¿sale? Que tengan bien pues planteado hacia qué lado van a ir colocados, que no les va a estorbar a lo mejor alguna otra extremidad del paciente o que ustedes mismos no se van a estorbar, estar bien habituado a qué posición van a tomar ustedes para realizar esa prueba y sobre todo la estabilización. Eh, Esto va de la mano con lo de abajo, la capacidad para identificar pautas de sustitución. Acuérdense que muchas veces les dije ahí en la práctica, una cosa es que ustedes van a estabilizar, van a generar ahí una fuerza, por así decirlo, para estabilizar, y otra es que solo van a colocar pues su brazo como pues como apoyo, más no van a realizar ningún tipo de fuerza. Y ojo, esta estabilización la vamos a realizar para evitar esto, las pautas de sustitución o de compensación del paciente, ¿ok? Que evite realizar movimientos con otros músculos o con otro tipo de movimiento. Entonces, estas son las principales, faltan dos ahorita, pero son las principales características que deben de tener ustedes como fisioterapeutas para que su examen, su evaluación, pues sea válida, o sea, la pueden realizar de manera correcta. Las dos últimas, capacidad para detectar la capacidad contráctil, en este caso sería en un grado 2. Si nosotros pues creemos que el paciente tiene un grado 2 de puntuación, pues tenemos que saber palpar, tenemos que saber identificar que exactamente el músculo está realizando vestigios de contracción o que se está contrayendo de forma isométrica, ¿ok? Y sensibilidad para detectar los contornos,
y el volumen del músculo, ¿sale? Igual va para el grado 2. Tienen que poder observar si el músculo ya se está empezando a contraer y tienen que saber, pues, detectar esos contornos y ese volumen para saber si el músculo ya tiene vestigios de contracción. Ya vamos a acabar. Espérenme. Sale. Ahora, los pacientes van a tener una gran influencia, perdón, para que la prueba no salga correctamente o para que se vea alterada. Estos puntos que vamos a tomar es importante que los tengan en cuenta para que pues eviten tener algún tipo de problema con el paciente en cuestión de que no realicen bien esa prueba por culpa de ellos, ¿ok? Primero que nada, tenemos aquí que pueden existir variaciones al valorar el esfuerzo que realmente ha realizado un paciente. ¿Por qué puede haber variaciones? Porque puede ejecutarlo bien el movimiento o la indicación que nosotros le demos, o puede intentar parecer peor de lo que se encuentra. Muchas veces se van a encontrar con pacientes que a lo mejor por conveniencia, porque quieren, no sé, que les crean que está lesionado, porque quieren que les crean que tiene alguna afectación, exageran mucho el hecho de hacer las cosas mal o de demostrar que no pueden hacerlo o demostrar pues que tienen algún tipo de afectación. Si la ejecuta bien, pues perfecto. Qué bueno porque pues el paciente está cooperando. Pero si a lo mejor él quiere intentar parecer que está pues muy lesionado o que tiene una afectación muy grande, no sé, para pues conseguir algún tipo de beneficio, etcétera, ¿no? El paciente pues puede hacer que nuestra prueba se estropee al intentar parecer que está peor o que tiene una fuerza muscular menor a la que realmente tiene. Entonces, ojo aquí, tienen que checar que el paciente pues sí esté realizando bien y no esté evitando eh, pues realizar los movimientos correctamente o seguir las indicaciones correctamente solo para estropear la prueba o para intentar parecer peor de lo que se encuentra en realidad. Después tenemos que puede variar la capacidad de los pacientes para soportar el dolor. Esto depende mucho si el paciente tiene un umbral de dolor alto o un umbral de dolor bajo. ¿Qué es el umbral del dolor? Cuando tenemos un umbral de dolor alto, quiere decir que nosotros vamos a soportar, ¿sale? Umbral a lo mejor lo podemos relacionar con cuánto soportamos o cuánto se soporta el dolor. Si está alto ese umbral, quiere decir que el paciente lo va a soportar más. Si está bajo, quiere decir que así sea mínima la afectación, pues el paciente no lo va a tolerar y lo va a sentir como un dolor grave, un dolor fuerte. Entonces, la capacidad de los pacientes para soportar el dolor va a variar y nos puede llegar a afectar, porque, por ejemplo, si un paciente está lesionado y nosotros queremos evaluar la fuerza o la movilidad de esa extremidad y este tiene un umbral de dolor alto, que quiere decir que soporta bien el dolor, pues él va a hacer como si no tuviera nada o se va a aguantar y va a hacer parecer que pues realmente no le está molestando pues casi nada esa lesión o esa afectación, y eso nos va a ayudar a modificar la prueba, ¿ok? Y por lo contrario, a lo mejor el paciente no tiene una lesión tan grave, no tiene una afectación tan grave, pero como tiene un umbral de dolor bajo y no lo tolera ese dolor, pues él siente que está fracturado, él siente que tuvo un desgarre muscular, etcétera, ¿no? Entonces va a variar mucho la capacidad para soportar el dolor. Están los que se aguantan mucho o están los que exageran mucho, ¿ok? Limitación de comprensión del paciente por las barreras culturales o idiomáticas. Aquí pues ustedes tienen que tratar de hablarle claro al paciente en un idioma, o mejor dicho, en un lenguaje que ellos comprendan bien. No le van a decir al paciente, colócate por favor en decúbito prono y me vas a ayudar levantando hacia flexión
de 180 grados, no sé, la extremidad inferior derecha. O sea, esos términos no los comprende bien un paciente. Quizá entre ustedes sí, entre colegas sí lo entiendan, a lo mejor en sus notas terapéuticas sí van a poner eso, pero a un paciente le tienen que hablar claro y con un lenguaje que ellos comprendan. ¿Sale? Se va a acostar boca arriba, me va a levantar el bracito, me va a ayudar haciendo este movimiento de llevarlo hacia la cabeza, etcétera. Cosas que el paciente entienda, ¿sale? Y pues el otro es la idiomática, que eso ya no depende mucho de ustedes. O bueno, sí, si a lo mejor, no sé, se van a trabajar fuera, pues obviamente tienen que aprender el idioma del país en donde se encuentren, ¿sale? La destreza motora puede resultar insuficiente en algunos casos. Hay pacientes que pues no están acostumbrados a realizar ciertos movimientos y a veces se puede llegar a notar que son movimientos torpes, por así decirlo. Me ha tocado a mí un poquito con los adultos mayores en que les decía, pues levante el bracito, o, a ver, vamos a flexionar, pero pues como que no están habituados, o sea, en su vida quizá no hicieron mucho ese tipo de actividades y pues lo hacen mal, o sea, no te hacen solo la flexión, te hacen una BD con flexión o te lo echan hacia adelante nada más, etcétera. Entonces, su destreza motora puede influenciar porque puede ser insuficiente, pueden hacer movimientos torpes, movimientos que no nos están sirviendo para la valoración del músculo. Después tenemos que el estado de ánimo puede generar que el paciente se encuentre indiferente a la prueba o al examinador. Aquí entran muchos estados de ánimo. Puede ser que el paciente se encuentre en depresión y pues no le va a hacer caso o va a hacer las cosas mal porque pues no le importa la terapia. Puede ser que el paciente esté enojado con ustedes y puede que le sea indiferente y que intente hacer las cosas mal porque pues no sé, no los quiere obedecer o no les quiere hacer caso, etcétera, ¿no? O puede que simplemente su estado de ánimo no le permita estar pues poniendo mucha atención o toda su atención en la terapia. Y las costumbres culturales, sociales y sexuales pueden influir en la palpación y en la exploración de alguna parte del cuerpo, ¿ok? Pues aquí nada más aplicaría para las pruebas donde tengas que palpar o tú creas que tiene una fuerza muscular de grado 2 y tú tengas que tocar pues para checar el volumen del músculo, etcétera. Entonces aquí puede interferir mucho que pues esa persona no le parezca que tú palpes, que esa persona pues no sé, no le guste que tú lo hagas, etcétera, ¿no? Depende mucho de eso y pues eso nos puede influir o interferir, a lo mejor para hacer una valoración crítica y adecuada. Entonces, pues nada más deben de tener pues cuidado con esto, ¿no? Explicarle bien al paciente, pues si a lo mejor no se siente cómodo con un hombre, pues que lo haga una mujer, etcétera, ¿no? Deben de hacer todo lo posible para que esa valoración sea completamente correcta. Y pues listo, chicos. Estuvo muy cortita la clase, pero pues son solo puntitos que tienen que vestir, haciendo de comer. La... Deben de ser puntitos que deben de tener en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna duda con lo que les dije? ¿Algo que no les haya quedado claro? Creo que no, maestro. ¿No? Ok. Pues igual con su manual, pues ya se deberían de haber dado cuenta más o menos de las cosas. Yo los voy a complementar con los videos de las prácticas, de la valoración. Y pues nada, les digo, la actividad o la manera en que vamos a trabajar, pues va a ser así. Yo les subo los videos y ustedes nada más me van a reproducir esa práctica que estamos haciendo y me van a mandar uno o dos videos, ¿sale? Pero eso lo checamos ya en estos días. Ninguna duda que tengan, si les quedó claro lo de dónde se aplica la resistencia y cuáles son como que las excepciones que en donde no se aplicaría ahí, ¿sí o no? No escuché, pero bueno.
Entonces, chicos, si no queda ninguna duda, les subo los videos la próxima semana. Ahorita ya los tengo, nada más me voy a poner a editarlos porque pues no hice todas las pruebas así de corrido, por así decirlo. Le fui poniendo pausa para cambiar de posición la cámara y que se pudiera apreciar mejor. Entonces ya nada más lo edito y se lo subo, ¿sale? Sí. Sale, pues terminamos la grabación entonces.